Tiene la palabra la senadora Patricia Mercado. Gracias, presidenta. Adelante. Como no voy a hablar de los otros dictámenes, me parece muy importante que se esté considerando a los hijos, hijas de las personas que están en reclusión para que sean beneficiados de los programas de bienestar. Me parece muy importante y significativo esto para tener una política de atención a esos niñas, niños y adolescentes. Yo voy a hablar en contra de la primera parte de este primer dictamen, en el sentido de que el dictamen va como en sentido contrario de lo que como sociedad mexicana estamos tratando de construir un consenso alrededor de un sistema nacional de cuidados. Denunciar para que sea un delito que alguna familia abandone a un adulto mayor, eso, desde mi perspectiva, es una visión punitiva. Lo que necesitamos es que el Estado se encargue de resolver la problemática de las familias a través del DIF o a través de bienestar social, que no pueden hacerse cargo de su adulto mayor. Necesitamos cambiar nuestra visión de que la responsabilidad del cuidado de los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores dependientes, personas con discapacidad también dependientes, sea una responsabilidad de las familias, y si no la asumen, entonces cometen un delito. Creo que lo que incluso el senador Padilla del PT hace algunas semanas presentó un punto de acuerdo para que el Estado mexicano ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención va, decía, como en contra de lo que hoy se nos está poniendo en la mesa en esta primera parte. Esta convención dice que la persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda, promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía. Es decir, tenemos que hacer una política pública para asegurar el buen vivir de nuestros adultos mayores, pero no es una responsabilidad de las familias. Las familias pueden asumir una parte de responsabilidad, pero hay situaciones que rebasan las posibilidades de las familias, y esa es una responsabilidad del Estado mexicano, cómo atiende a ese adulto mayor. Efectivamente, la comunidad tiene que dar parte al DIF, tiene que dar parte a alguna de las instituciones del Estado encargadas de los adultos, de las políticas hacia los adultos mayores, pero una cuestión es dar parte, acoger a ese adulto mayor, y otro es tener esta visión punitiva frente a la familia que no pueda sacar adelante a su adulto mayor. Toda esta convención, que finalmente son los acuerdos internacionales más importantes en términos de los cuidados que no pueden hacer las mujeres ya, porque eso de decir que las familias tienen la obligación de cuidar, pues en realidad son las mujeres a las que se le da la responsabilidad del cuidado. Tenemos que pasar a otro sistema, a otra visión que, por ejemplo, implica fortalecer a los sistemas DIF en nuestro país, que luego también son sistemas que se les encargan el cuidado de las familias, pero como a la Bartola se les dan 2 pesos para que hagan muchas cosas, porque en realidad son también mujeres haciendo trabajo solidario y no políticas públicas realmente, digamos, con mucha cobertura y con mucho financiamiento para poder ayudar a las familias a también que sean familias que protejan los derechos de todas y todas. Entonces, de todas y todos. Me parece que esta reforma al Código Penal para denunciar
a las familias, para denunciar a las familias y no asumir como responsabilidad de Estado el cuidado, pues ojalá que lo podamos dejar a un lado. Perdón. Senadora Patricia Mercado, ¿es una pregunta? Si acepta usted una pregunta de la senadora Micher. Gracias, Pati. Estoy queriendo entender el espíritu de lo que estás planteando. Sí. Pero, ¿de verdad tú crees que el Estado es el único responsable de la seguridad de las personas adultas mayores? Te voy a poner un ejemplo. En muchos lugares se van de vacaciones, paran a tomar gasolina y abandonan a los familiares ahí, o van a los hospitales y ahí los dejan. Esa no es responsabilidad del Estado. Mi pregunta es, ¿será que podemos buscar una redacción donde no se le deje la única responsabilidad al Estado? Esa es mi pregunta, porque sí me preocupa mucho que ahora todo sea el Estado y que el Estado ha abandonado. No lo comparto y me preocupa porque compartimos mucho la agenda tú y yo, pero de pronto un Estado que tiene la culpa de que abandonen a un adulto mayor en el hospital, pues a mí sí me preocupa. Muchas gracias. Sí, a ver, el tema es que esta propuesta, la denuncia es frente a las familias y el Estado no tiene nada que ver. Si realmente las familias conocen políticas públicas para otra cosa son los tratos crueles e inhumanos, eso es un delito. Los tratos crueles e inhumanos contra los adultos mayores al interior de los hogares o donde esto suceda, por supuesto que esto es un delito. De eso no estamos hablando. Estamos hablando del cuidado de las personas. No las familias, las políticas públicas, esta convención sobre adultos mayores nos dice, los estados partes deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado. Es decir, el Estado tiene una gran responsabilidad. Mi punto es no mandar a las familias o a sus cuidadores, que seguramente van a ser mujeres, que sean denunciados al Ministerio Público porque no tienen manera de cuidar y entonces realizan una acción de abandono. Mi tema es, no tenemos políticas para el cuidado, estamos cambiando el sistema de cuidados y estamos teniendo una visión punitiva frente a las familias quien cuide a estas personas sin asumir la otra parte de responsabilidad. Me parece que caminar por la visión punitiva cuando no tienes la política pública de cuidado a los adultos mayores por parte del Estado, donde por supuesto que las familias cumplen su función, pero las familias cumplen su función de cuidado y digamos el Estado tiene que asumir, difundir, promover que los adultos mayores, cuando una familia no puede cuidarlos, pueden, por supuesto, llevarlos a alguna de la institución. Mi tema es la visión punitiva frente a las familias, en lugar de tomar estas, recomendaciones, convenciones, derechos internacionales, donde el Estado y las familias se hacen cargo de sus adultos mayores. Entonces me parece que la visión punitiva en este momento no nos ayuda a entender que necesitamos un sistema de cuidados y no responsabilizar a las familias con tanto peso, porque finalmente muchas de ellas, decía, no lo hacen por maldad, sino por necesidad. Senadora Mercado, antes de que concluya, la senadora Vanessa Rubio y nuevamente la senadora Micher desean hacerle una pregunta. ¿Acepta usted? Sí, claro. Sonido al escaño de la senadora Vanessa Rubio, por favor. Muchas gracias, presidenta. Simplemente coincidir con lo que acaba de señalar mi compañera Patricia Mercado. Creo que a falta de una serie de elementos
que tienen que ver en otras materias con investigación, con políticas, con recursos, estamos tendiendo a criminalizar todo y me preocupa el enfoque. Yo estoy convencida como que la intención de la proponente es positiva, lo discutimos en la comisión correspondiente de la cual yo soy miembro, pero sí me preocupan los equilibrios adecuados entre que esto no vaya a ser una penalización, sobre todo para mujeres que son las que principalmente se encargan del cuidado en el hogar, el 90% son mujeres. Entonces, simplemente preguntarle a la senadora que tiene el uso de la palabra si no estuviera de acuerdo en que pudiéramos comentarlo con la senadora Malú Micher y con la proponente, quizá regresarlo a la comisión, volver a buscar una redacción. Trabajamos, la verdad, muy bien con nuestra presidenta en la comisión para que no quede esa duda. Creo que es muy importante que el enfoque sea propositivo de atención de cuidados, de adecuada división de responsabilidades entre las familias y el Estado. Sin duda el tema de tratos crueles y inhumanos está fuera de, no es el tema, sí. Pero por el otro lado que la responsabilidad de los cuidados esté equilibrada entre la familia y el Estado. Entonces creo que sería importante que trabajáramos en esa comisión de la que soy parte, y si usted estuviera de acuerdo, pues podríamos proponerle eso a la presidenta y podemos proponerle eso a la senadora Micher. Sí, con mucho gusto. Yo incluso pediría una disculpa a la proponente, presidenta de la comisión, porque sí pensé antes de bajar, mejor hacer una reserva para cambiar este tema, pero si se puede hacer así, presidenta, con muchísimo gusto podríamos pensar en algún tipo de redacción en este sentido. Adelante, si se puede. Gracias. Estamos precisamente